Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Gracias por conectarse. Hoy le toca recuperación cardiovascular del Hospital de Pediatría Garrahan hacer la presentación, el intercambio. Recuerden tener sus audios apagados mientras dura la presentación y después cuando Alejandro termine su exposición podemos abrir los audios y hacer preguntas. En el medio pueden hacer las preguntas a través del chat, no hay ningún problema, y si tiene que ver con lo que se está viendo en ese momento, Ale, por ahí te digo, mira, hay una pregunta de alguien relacionado con esto, y si no, bueno, esperamos al final y si lo sabemos lo contestamos al final, ¿sí? Les agradezco un montonazo, hay un montón de colegas conectados y servicios conectados de todo el país, así que les agradecemos un montonazo que se hayan ocupado de poder estar y espero que les sirva y que nos ayude a ampliar un poquito más el beneficio en el cuidado de los pacientes. Les presento a la licenciada Gabriela Rodríguez, es la enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Recuperación Cardiovascular del Hospital de Pediatría Garrahan, UCI 35. Todos suyos. Hola, buenos días. Bueno, para mí estoy muy contenta de presentar al enfermero Alejandro Bosniak. Él es un enfermero que se desempeña desde hace bastante tiempo en la terapia, tanto en el turno noche, actualmente en el turno tarde. Pertenece al equipo ECMO, está abocado a tareas educativas, especialmente de enfermeros de reciente ingreso, sí. eh, Hace simulación, así que bueno, los dejo en muy buenas manos. Todas las preguntas que puedan hacerle a Alejandro, háganlas. Es un enfermero que sabe absolutamente muchísimo y creo que les va a encantar su presentación. Ale, gracias por estar y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Vamos a iniciar con la presentación de manera muy breve. Es un tema sumamente extenso. No obstante, solamente tenemos una hora, así que vamos a tratar de hacerlo lo más concreto, claro y productivo posible. Vamos a compartir la presentación. Quiero que me confirmen si todos la pueden ver. Muy bien. Perfecto. Se ve perfecto. Genial. Bueno, el objetivo básicamente de la presentación es hablar de forma muy breve generalidades al respecto del manejo de todas aquellas drogas que utilizamos en la unidad de cuidados intensivos, más específicamente todas esas drogas abocadas al tratamiento de alguna cuestión del sistema cardiovascular. Así que vamos a dar inicio. Bien, en términos generales siempre solemos hablar en la jerga de drogas inotrópicas o mencionarlas o categorizarlas de ese modo, drogas inotrópicas. Para hacer una salvedad, nosotros también debemos tener en cuenta que las drogas inotrópicas también pueden llegar a tener otro tipo de efecto a nivel cardiovascular, por eso también tratamos de categorizarlas como drogas inotrópicas y vasoactivas, ya que no todas, ¿sí?, tienen la propiedad de ser netamente inotrópicas y algunas otras pueden tener la capacidad de generar algún efecto exclusivamente vasoactivo. Y ahora vamos a ver por qué. En términos generales, definimos a las drogas inotrópicas como todas aquellas sustancias eh, que de alguna forma u otra incrementan o aumentan la energía de contracción del músculo miocárdico ventricular. Además, como ya bien dijimos, pueden tener la capacidad de actuar sobre alguna otra función, más específicamente sobre el músculo lisovascular. Es decir, la capacidad de aumentar aquellas resistencias vasculares sistémicas, pulmonares o trabajar sobre la frecuencia cardíaca del paciente. Y aquí un punto de detención en donde tenemos que tener en cuenta que gran parte de estos efectos que nosotros buscamos a partir de la administración en infusión continua de estas drogas
van a depender pura y exclusivamente de la respuesta de nuestro paciente, es decir, la concentración sérica que puedan alcanzar estos fármacos en el niño y de la gran variabilidad de la distribución de los receptores que pueden tener las diferentes personas. Por eso siempre hablamos de que los efectos van a ser categorizados como individuales. Es muy, pero muy importante para nosotros como enfermeros poder conocer, ¿sí?, de forma específica cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad que está cursando nuestro paciente y en consecuencia todos aquellos mecanismos fisiológicos de respuesta que puede llegar a tener a partir de la administración de alguna sustancia exógena. Particularmente en el servicio de UCI 35 o de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, nosotros trabajamos desde un enfoque más sistémico, más abocado a la cuestión cardiovascular. No sé, ¿sí?, a ciencia cierta si alguno de ustedes también se desempeña en algún otro servicio, ya sea unidad de cuidados intensivos polivalentes, unidades de neonatología en cuidado de paciente crítico, pero de forma concreta es importante que nosotros podamos conocer, más allá del tipo de población con el que trabajemos, cuáles son los efectos que van a generar estas sustancias. El objetivo básicamente de estos fármacos es trabajar sobre esta relación conocida entre la oferta o la demanda, o más específicamente sobre el VO2 o la DO2, es decir, la oferta de oxígeno, ¿sí?, que se le otorga a los tejidos a partir del transporte y de la capacidad de nuestro sistema cardiovascular, el gasto cardíaco, y la capacidad de consumo que puedan llegar a tener los tejidos, generando así un equilibrio en términos de paciente sano que puedan satisfacer todas aquellas demandas metabólicas. Obviamente sabemos muy bien que el efecto, ¿sí?, o mejor dicho, el estado clínico de nuestro paciente a nivel cardiovascular va a estar determinado por diferentes factores, ¿sí?, o va a haber implicancia de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la capacidad de consumo que tengan los tejidos del niño. Otro va a estar determinado por la capacidad de entrega, ¿sí?, es decir, el aporte que nosotros podemos llegar a generar a partir del sistema cardiovascular, cardiocirculatorio, y además la capacidad de oferta que nosotros le podamos generar. Las drogas vasoactivas e inotrópicas tienen como objetivo pura y exclusivamente trabajar sobre aquellos efectos cardiovasculares, ¿sí?, de entrega. No obstante, conocemos y sabemos que existen otros mecanismos que pueden llegar a establecer o restablecer ese equilibrio afectado en el niño, para disminuir el consumo o la tasa metabólica, pero quizás no sea el objetivo de esta clase. Muy bien. Nosotros, para poder establecer o generar una terapéutica adecuada en relación a las necesidades del niño, debemos identificar a grandes rasgos cuál es la afección que el paciente está cursando. Es decir, si ese gasto cardíaco está siendo afectado a partir de una disfunción diastólica, es decir, la capacidad de llenado de nuestro corazón, o si la afección de ese gasto cardíaco está siendo afectada a partir de su función sistólica, es decir, la capacidad de vaciado que tenga ese ventrículo izquierdo. Aún así, hay otros factores que van a determinar el éxito, ¿no?, de la terapéutica con estos fármacos, que es la precarga que exista en el paciente, es decir, el retorno venoso sistémico es uno de los determinantes más importantes de la precarga y en consecuencia el correcto funcionamiento y la optimización del gasto cardíaco o del volumen sistólico. Muy bien. Yendo un poquito más hacia adelante, sabemos muy bien que en el organismo existen diferentes receptores. Receptores alfa, alfa 1, alfa 2, beta, beta 1, beta 2.
y todos aquellos receptores específicos de drogas, como por ejemplo el B1, abocado a la vasopresina, o todos aquellos receptores que van a responder específicamente a la dopamina. Sabemos muy bien que no todos los tejidos van a responder de forma similar a la misma administración de drogas o a la misma droga en sí, y que hay otros factores externos como, ya bien dijimos, las resistencias vasculares sistémicas, tanto sistémicas como pulmonares, y la capacidad de precarga que tenga ese corazón. Cuando las resistencias vasculares sistémicas disminuyen, podríamos llegar a decir que la poscarga, es decir, las resistencias, ¿sí? O de alguna forma las resistencias a las cuales va a tener que enfrentarse ese ventrículo izquierdo van a ser menores y en consecuencia para músculos cardíacos netamente ventrículo izquierdo, luchar contra esa poscarga va a ser menor y la capacidad de mejorar el gasto cardíaco se va a ver incrementada. Si un ventrículo por alguna patología ya tiene comprometida la función de ese músculo cardíaco, es decir, esa función sistólica, obviamente se va a volver muy, pero muy sensible a los cambios en las poscargas, ¿sí? A los cambios en la resistencia a las cuales va a tener que vencer y en consecuencia la entrega de nutrientes y oxígeno a los tejidos. Por eso no solamente vamos a hablar de drogas inotrópicas y vasoactivas, sino también que vamos a tratar de incluir todas aquellas drogas que de forma selectiva van a disminuir esas resistencias vasculares sistémicas y pulmonares para así incrementar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Más específicamente también vamos a incluir a la amilorrina. Muy bien. Ahora sí, avanzando un poquito más, cuando estos agentes de los que estamos hablando presentan efecto cronotrópico positivo, obviamente los aumentos en la demanda y el consumo van a ser aún mayores. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Básicamente, nosotros al aumentar la frecuencia con la cual ese músculo cardíaco se va a contraer, vamos a aumentar el consumo de oxígeno de esos tejidos y en consecuencia vamos a tener afectado ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Tejidos que consumen más van a necesitar más energía y vamos a ver si nuestro organismo está preparado para poder entregar ese combustible que las células van a necesitar. También podríamos llegar a decir que el miocardio insuficiente va a presentar, en términos patológicos, una relación inversa en cuanto a frecuencia-fuerza, y esto puede generar caída del volumen sistólico como consecuencia de la reducción, ¿sí?, del gasto cardíaco por excesivo acortamiento de la diástole. ¿Cómo se explicaría esto? Básicamente, si nosotros tenemos una cavidad que maneja frecuencias muy altas, la capacidad de llenado de esa cavidad, en este caso el ventrículo, va a estar afectado por el tiempo que le vamos a dar, ¿sí?, para que se llene, y en consecuencia ese volumen sistólico va a estar afectado, ¿sí? A mayor frecuencia cardíaca, la capacidad de llenado de ese ventrículo va a estar afectado. Entonces, antes de avanzar un poquito, me gustaría que conversemos de todos aquellos receptores y de las funciones que van a cumplir, ¿sí? No todas las drogas van a trabajar sobre los mismos, ni todas van a generar el mismo efecto. Sabemos muy bien que en nuestro organismo, sobre todo a nivel cardiovascular, tenemos diferentes tipos de receptores. Los principales son los tipo alfa, ¿sí?, alfa 1 y alfa 2. Los receptores alfa 1 van a estar relacionados con la capacidad de vasoconstricción de los vasos a nivel sistémico, y todos aquellos receptores de tipo alfa 2 van a trabajar van a tener efectos sobre la vasodilatación, no solamente sistémica, sino a nivel de otros órganos y tejidos, como por ejemplo el renal. Aquellos receptores más específicos del músculo cardíaco, como por ejemplo los beta, ¿sí?, van a estar abocados o van a tener una respuesta a nivel de la frecuencia y de la capacidad de inotropismo de ese corazón. Es decir, los receptores beta 2 van a
aumentar la frecuencia cardíaca de ese corazón y los beta 1 van a aumentar el inotropismo, es decir, la capacidad o la contractilidad de ese ventrículo izquierdo. Y ahora sí vamos a avanzar un poquito con las drogas específicas y vamos a ver sobre qué receptores actúan y cuáles son los efectos en relación a la dosis que tenemos. En este caso vamos a conversar un poquito de la dopamina, en donde podríamos llegar a decir que la dopamina es una droga dosis dependiente, como muchas. Dosis bajas, ¿sí? Es decir, la dopamina en relación a su dosis puede ser categorizada como dosis leves o bajas, dosis moderadas o dosis elevadas o de objetivo de vasoconstricción. A dosis bajas la dopamina generalmente activa aquellos receptores específicos de uno. Sabemos muy bien que la dopamina es una droga precursora de la adrenalina, una amina, que en dosis baja va a generar vasodilatación del lecho vascular renal, esplácnico y coronario. En nuestro servicio, nosotros solemos utilizar dosis por encima de estas recomendadas, ya que nuestro objetivo en general es aumentar el inotropismo ventricular o cardíaco y en consecuencia la frecuencia cardíaca y en consecuencia el volumen sistólico. En dosis intermedias o moderadas, sabemos que la dopamina va a activar todos aquellos receptores beta adrenérgicos, provocando aumento de la contractilidad del ventrículo izquierdo y, en consecuencia, aumento de la frecuencia cardíaca. Esta es una de las dosis más utilizadas, por lo menos en la práctica de la recuperación, sobre todo en pacientes prequirúrgicos, para tratar de compensar ese grado de insuficiencia, y manejamos alrededor de 4 a 10 gamma kilóminuto. Por otra parte, si hablamos de dosis elevadas o dosis mayores, sabemos que la dopamina puede ser administrada con un rango de 10 a 20 microgramos o gamma kilóminuto, dosis que no solamente van a generar aumento de la contractilidad cardíaca, es decir, aumento del inotropismo, sino que también van a generar una fuerte vasoconstricción a nivel sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que considerar siempre la función de nuestro músculo cardíaco en relación al aumento o la titulación de estas drogas, ya que aumentando las dosis no solamente vamos a mejorar la contractilidad del músculo cardíaco, sino también que podemos generar un efecto deleterio, aumentando las resistencias y siendo así contraproducente en relación a la función de ese músculo, ¿sí? Así que mucha atención con esto. Dobuta. Bueno, la dobutamina es una catecolamina sintética, no está presente en nuestro cuerpo y la podemos administrar de forma exógena. No es una de las drogas más utilizadas o de elección por parte de nuestro servicio, pero muchas veces van a ser drogas muy útiles para tratar a todos aquellos pacientes que tengan una función cardíaca conservada, en donde queramos generar disminución de las resistencias periféricas, ¿sí? Y mejorar ese volumen sistólico a expensas de disminuir esas resistencias. Generalmente es una droga que tiene un pobre efecto sobre la frecuencia cardíaca, eso es un aspecto muy positivo, y al tener efecto vasodilatador sistémico también puede ser muy útil para mejorar el gasto cardíaco a expensa de la disminución de las resistencias, ¿sí? Y obviamente tiene efecto inotrópico al actuar sobre los receptores beta 1. Bien, en cuanto a dosis, la dobutamina es una droga que también de elección, por lo menos en la práctica en nuestro hospital, en el servicio de terapia cardiovascular, es utilizada a dosis moderadas o bajas, en donde de elección siempre preferimos la dopamina, pero si el objetivo es vasodilatar, iniciamos con dosis bajas, alrededor de 4 a 5 gamma kilóminuto, y podemos ir aumentando en relación al objetivo del paciente, llegando a dosis mayores, siempre considerando la posibilidad de poder aplicar la terapéutica con otra droga si es que el paciente no responde a dosis mayores. Nunca hemos llegado o nunca llegamos a alcanzar dosis máximas, por ejemplo, 15 gamas kilóminuto. Obviamente, siempre hay que considerar el estado clínico del paciente, perfusión periférica, además de todas las constantes vitales. Adrenalina, esta es una de las drogas más utilizadas.
de mayor disposición y distribución, por lo menos en los sistemas de salud, es realmente muy útil, pero también es muy importante conocerla, conocer su manejo, conocer sus efectos adversos, cuáles son las complicaciones que puede generar, así como también sus beneficios. Obviamente sabemos que es una amina endógena, ¿sí? Nuestro cuerpo la produce de forma natural. Existen receptores específicos, ¿sí? Los adrenoreceptores. Y sabemos muy bien que su principal efecto es la capacidad de generar un fuerte efecto inotrópico, es decir, aumentar la capacidad de contractilidad de ese ventrículo izquierdo. Las dosis de inicio generalmente para nuestros pacientes, para la población que manejamos, es de 0.05 gamma kilo minuto, llegando a 1 gamma kilo minuto como dosis máxima, sobre todo por la condición, ¿sí?, que esos músculos cardíacos van a tener, en donde vamos a observar, ¿sí?, el aumento de la contractilidad de ese músculo cardíaco, así como también el aumento de la frecuencia cardíaca en gran medida. Como dijimos antes, en pacientes con cierto grado de shock o de insuficiencia cardíaca, la relación frecuencia-fuerza es inversamente proporcional. Por ende, si nosotros queremos optimizar el gasto cardíaco a expensas del aumento del inotropismo de ese músculo, tenemos que tener en cuenta también que la adrenalina, al aumentar la frecuencia cardíaca, disminuye la capacidad de llenado, es decir, esa función diastólica del órgano, y en consecuencia también puede afectar de forma secundaria el volumen sistólico del paciente. Así que mucho cuidado, ¿sí?, con el aumento desmedido de estas drogas, ya que a veces el no considerar este tipo de efectos en relación al estado o la función de ese corazón puede generar un efecto totalmente contrario al que buscamos. Obviamente existen una gran cantidad de efectos a nivel sistémico que tiene este fármaco, no solamente a nivel cardiovascular, sino a nivel metabólico, hormonal, renal, etcétera, etcétera. Por eso su administración o su utilización no es gratis y siempre con mucha precaución, sobre todo en pacientes neonatales, recién nacidos o de la primera infancia. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Sabemos que las dosis de adrenalina en términos generales también pueden superar el 0.1 gamma kilo minuto, llegando a dosis de reanimación continua, 1 gamma kilo minuto. Dosis que particularmente nosotros jamás alcancemos, ¿sí? Sobre todo por la condición de nuestra población, en cuanto a su condición patológica. Sabemos muy bien que la respuesta orgánica va a ser aún mayor, sobre todo a nivel vasoconstrictora, siendo más los efectos no beneficiosos que los beneficiosos de estas drogas con dosis altas. El uso prolongado, ¿sí?, a dosis altas puede generar toxicidad cardíaca, es decir, el efecto totalmente contrario al que estamos buscando, generando daño no solamente a nivel del músculo cardíaco, sino a nivel de las paredes arteriales. La adrenalina es una droga bastante noble, bastante económica en términos de costo-beneficio, pero siempre con uso prudencial podemos alcanzar los máximos beneficios. La adrenalina es una droga que nosotros también utilizamos de forma habitual, no así en pacientes de corta edad, pero sí en aquellos de edad un tanto más avanzada, segunda infancia, pacientes adolescentes, que necesitan optimizar de alguna forma la función diastólica del corazón. Necesitamos optimizar esa tensión arterial media para mejorar el tono de la constricción venosa. Sabemos muy bien que la gran diferencia que existe entre la adrenalina y la noradrenalina radica principalmente en que la noradrenalina es un agonista alfa 1, es decir, genera un gran efecto a nivel de la vasoconstricción sistémica, pero a nivel de los beta 1, ¿sí?, la verdad que tiene un efecto leve a moderado, es decir, no mejora per se o no tiene una acción directa a nivel del músculo cardíaco. Otro de los efectos bastante buscados o bastante
beneficiosos que puede acarrear el uso de la noradrenalina es que no tiene tanto efecto a nivel de la frecuencia cardíaca en el paciente. Es decir, si nosotros lo que queremos optimizar es todas aquellas fases de llenado del corazón, teniendo pacientes que manejan buenos valores de tensión arterial sistólica, podemos utilizarla de forma muy beneficiosa siempre a dosis bajas. Tengamos en cuenta que genera gran vasoconstricción periférica y también esplácnica y renal. Por ende, sería bueno que vigiláramos todos aquellos factores relacionados con la perfusión periférica del paciente. Otra de las cosas importantes es que debemos considerar que todas aquellas fases diastólicas del paciente, y esto es un gran beneficio de la noradrenalina, es considerar que nuestras coronarias se llenan en fase diastólica, por ende la perfusión de ese músculo cardíaco estaría altamente beneficiado por la acción de la noradrenalina en dosis leves o bajas. Vamos un poquito más adelante, no sé cómo estaremos de tiempo, creo que bastante bien. Vamos a hablar Vas bien, Ale, vas muy bien. de milrinona. Vamos bien con el tiempo. Esta es una droga que ha demostrado tener grandes efectos terapéuticos, sobre todo en aquellos pacientes que cursan un postquirúrgico inmediato de cirugía cardiovascular, previniendo de alguna forma aquella entidad clínica conocida como el síndrome de bajo gasto cardíaco. ¿Sí? Es una droga que se considera inotrópica, también inodilatadora, tiene cierto grado de función lucitrópica y al ser una droga que no actúa directamente sobre la frecuencia cardíaca del paciente, nosotros la utilizamos de forma pero muy habitual. Aquí en la diapositiva de la presentación, ¿sí? Podemos determinar que es un inhibidor de la fosfodiesterasa número 3, ¿sí? Con efecto inotrópico positivo, leve, ¿sí? Siempre leve, no vamos a ver grandes mejorías a nivel agudo en el paciente una vez que nosotros la estemos administrando, pero sí vamos a disminuir esas resistencias periféricas sobre las cuales nuestro músculo cardíaco va a estar luchando y le vamos a dar una capacidad mayor de llenado. Esto es muy beneficioso. Hay muchos estudios o ensayos clínicos aleatorizados que demuestran los altos beneficios de la utilización de esta droga para la prevención de la insuficiencia de la insuficiencia cardíaca y de la prevención del bajo gasto cardíaco severo en los pacientes postquirúrgicos. Obviamente, lo que vamos a observar en pacientes con patología cardiovascular postquirúrgica es la utilización de un conglomerado de drogas. ¿Sí? Vamos a utilizar milrinona por un lado, con el objetivo de vasodilatar y disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Por otro lado, la utilización de adrenalina, por ejemplo, que es una de las más utilizadas también con el objetivo de mejorar el sinotropismo, ¿sí? Supliendo ese déficit que tiene la milrinona al respecto del músculo cardíaco y en consecuencia poder establecer un equilibrio más o menos ideal en la clínica de nuestro paciente. Obviamente otro de los beneficios o de los grandes beneficios de la milrinona es al no generar un efecto directo sobre la frecuencia cardíaca, no es que disminuye, sino que estanca o realiza una meseta en el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Según la literatura, la milrinona puede ser administrada con dosis de carga, ¿sí? A una dosis de 25 o 50 gamma kilo, en intervalo corto, alrededor de 30 minutos o una hora. Esta es una práctica que nosotros no solemos utilizar en la práctica diaria, pero tener en cuenta que sí se puede realizar si se quiere tener un efecto o ver un efecto de forma inmediata. Lo que sí solemos utilizar es la dosis de mantenimiento, que obviamente va a depender mucho del estado clínico del paciente, su tensión arterial. La dosis de recomendación, según nuestro servicio de farmacia y de manejo de drogas sinotrópicas, es de 0,25, sobre todo en pacientes neonatales, a 1 gamma kilo minuto, y después vamos a ver cómo podemos calcular estas dosis de forma correcta. Más adelante vamos a conversar al respecto de la vasopresina. Esta es una droga endógena que nosotros la producimos en cantidades muy pequeñas y el objetivo principal
A nivel fisiológico es generar vasoconstricción a nivel renal para retener líquido y algunos electrolitos en situaciones de estrés. Nosotros la podemos administrar de forma externa. Y es una droga de segunda línea que nosotros incorporamos para el tratamiento en casos refractarios a los inotrópicos de uso habitual, como por ejemplo la adrenalina. Tener en cuenta, y esto sí es muy importante, que la vasopresina no es una droga inotrópica, sino vasoactiva. La diferencia radica en que no va a tener efecto sobre el músculo cardíaco per se, sino que lo único que va a generar es vasoconstricción a nivel periférico, es decir, va a aumentar de forma severa la poscarga de ese ventrículo izquierdo. En consecuencia, los efectos los vamos a ver reflejados claramente en la tensión arterial sistólica. Va a actuar específicamente sobre los receptores B, específicamente los 1, como ya dijimos, generando vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular sistémica. Su vida media es realmente muy corta, por lo que debe ser administrada si nosotros queremos generar efecto vascular en infusión continua. No hablamos de otro tipo de tratamientos. Y las dosis son muy pero muy pequeñas y se calculan en términos de unidades internacionales, en donde las dosis de inicio, según el formulario farmacoterapéutico de nuestra institución, pueden iniciarse a 0.0002 hasta 0.00 unidades kilo-minuto, pudiéndose encontrar ¿sí? en otras literaturas o evidencias bibliográficas dosis mínimas alrededor de 0.0001 unidades internacionales kilo-minuto. La presentación de la vasopresina en las presentaciones comerciales de los laboratorios son de 20 unidades internacionales por mililitro, así que este dato es importante para tener en cuenta la precisión en el manejo de cada una de estas drogas, ¿sí? Son muy pero muy pequeñas. Y también tener en cuenta la practicidad que debemos tener para su preparación. Y ahora vamos a conversar un poco de cómo hacerlo. Cálculo de dosis de infusión continua. Hay una fórmula realmente muy conocida que seguro muchos de ustedes ya la deben tener en cuenta, así que aplica tanto para la adrenalina, la noradrenalina, la dopa y la dobuta, ¿sí? La gran diferencia es que, por ejemplo, para el cálculo de dopamina y dobuta, lo que se realiza es una ecuación simple, multiplicar el peso por 6 y esa cantidad de miligramos, ¿sí? Es decir, peso por 0,6 me van a dar la cantidad de miligramos, eso hasta 100 mililitros del solvente. En nuestro caso, de forma estandarizada y protocolarizada, utilizamos dextrosa al 5%. Nos va a llevar a una concentración de 1 igual a 1 gamma kilo minuto en dosis para el paciente, ¿sí? 1 igual a 1. Como bien dijimos, las dosis de dopamina, las más utilizadas, suelen iniciar alrededor de 2 a 4 gamma kilo minuto. Por ende, nosotros podríamos llegar a aumentar la concentración de esta solución para no tener que aportarle excesivas cantidades de líquidos a los pacientes pequeños, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo en donde tenemos que calcular dopamina para un niño de 10 kilos. Lo que debemos hacer de forma muy sencilla es multiplicar el peso del paciente, no sé si lo pueden ver, por 6. Eso me va a dar la cantidad de miligramos de dopamina a tomar de la ampolla. A eso lo voy a llevar hasta 100 mililitros del solvente, en este caso dextrosa, y mi concentración va a ser 1 igual a 1. En el caso de que yo quiera administrar dosis más altas, tengo dos posibilidades. Aumentar el goteo, es decir, administrarlo a 2 mililitros hora para tener 2 gamas kilo minuto. Otra de las alternativas más prácticas y más utilizadas es doblar o aumentar la cantidad de miligramos que voy a tener en mi solución, es decir, multiplicar por 2 esos 60 miligramos, llevarlos hasta 100 de solvente, en este caso dextrosa, es decir, 120 miligramos hasta 100 mililitros de dextrosa, una concentración de 1 igual a 2 y eso administrarlo a 1 mililitro. Y otra de las variables que puedo llegar a tener es, en lugar de aumentar o doblar la cantidad de miligramos para preparar mi solución, es disminuir la cantidad de solvente que voy a administrar. Siendo así,
necesario dividirlo a la mitad, llevar esos 60 miligramos hasta 50 y obtener así una solución de concentración de 1 igual a 2 gamma kilominuto en dosis a aportar al paciente, siempre a 1 mililitro hora, ¿sí? Esta solución. En caso de que queramos administrar dosis mayores o preparar una solución 1 igual a 4, lo que deberíamos hacer es o bien aumentar los mililitros de infusión, que ya superarían los 2, llegando a 4, algo realmente muy alto para un paciente con bajo peso, eh, siendo poco beneficioso en relación al volumen intravascular, y lo que podríamos llegar a hacer es aumentar la cantidad de miligramos por 2, disminuir la cantidad de solvente, dividirlo a la mitad y llevarlo para generar una solución de concentración final de 1 igual a 4, administrándola a 1 mililitro. Después, si hay alguna duda, la podemos conversar al final. Adrenalina y noradrenalina, la fórmula es bastante similar, lo único que hacemos es multiplicar el peso del paciente por 0,6 y luego llevarlo hasta 100 mililitros de dextrosa, obteniendo así una solución de concentración final de 1 igual a 0,1. Por ejemplo, en un niño de 4 kilogramos de peso, lo que deberíamos hacer es multiplicar el peso, 4 por 0,6, 2,4 miligramos de adrenalina, hasta 100 mililitros de dextrosa al 5%, obteniendo una solución de 1 igual a 0,1 en términos de la administración de 1 mililitro hora. Generalmente la adrenalina de forma estandarizada suele prepararse de esa forma, es decir, peso por 0,6 hasta 100, y en relación a la dosis que nosotros queramos administrar, lo único que podemos modificar es el goteo o el ritmo de infusión del dispositivo que vamos a utilizar, en este caso una bomba de jeringa. Bien, acá vamos a empezar a conversar de algunas drogas que son de uso habitual, pero quizás con menos frecuencia, en este caso la milrinona. No es compleja, no es complejo su cálculo de dosis, pero sí es realmente diferente al de las otras. Para la milrinona lo que solemos hacer de forma sencilla o de forma práctica es multiplicar el peso del paciente por 0,5, a eso lo multiplicamos por 1440 y lo dividimos por 1000. Nosotros lo que vamos a obtener es una solución final con una concentración de 1 igual a 5, administrándola a 1 mililitro hora. Es decir, nosotros necesitamos administrar milrinona a un paciente de 3 kilos. Lo que vamos a hacer de forma sencilla es multiplicar el peso, 3 por 0,5 por 1440, dividirlo por 1000, eso me da el resultado en miligramos. Esos miligramos los voy a llevar hasta 24 mililitros de dextrosa al 5%, porque es el solvente que nosotros tenemos de elección. También es compatible con solución fisiológica si es que se necesita. Y vamos a obtener una solución de concentración final de 1 igual a 0,5 gamma kilohora, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de milrinona hablamos en términos de gamma kilohora, no de gamma kilominuto. Por eso nuestra reconstitución final siempre es hasta 24. Muchas veces nosotros en la práctica diaria nos encontramos con pacientes con pesos mayores a 30 o a 40 kilos o a 50. Son pacientes que necesitan otro tipo de dilución o de preparación de esta solución. Y lo que se recomienda es tomar esta droga pura, ¿sí? Es decir, la ampolla posee una concentración de 1 miligramo por mililitro, que serían esos 1000 microgramos o 1000 gamas, y lo dividimos directamente por el peso, ¿sí? Cargamos esa cantidad o la cantidad de drogas que nosotros consideremos pertinente para que el paciente la reciba durante un lapso de 24 horas, y la vamos a administrar a un goteo específico y calculado para alcanzar una dosis de 1 igual a 0,5 microgramos kilominuto. Finalmente, para hablar de cálculos de vasopresina, lo que vamos a hacer es, no existe una fórmula específica para el cálculo de la misma, sino lo que se realiza es una especie de cálculo intuitivo, ¿sí? Es decir, tomar una determinada cantidad de unidades internacionales de la vasopresina y comenzar a dividirla, ¿sí? por el peso del paciente, y eso
dividido 1440, que son la cantidad de minutos que tenemos en un día, para obtener una concentración de 0.0002 o 0.002 unidades internacionales kilo-minuto. Es decir, lo que podríamos hacer es tomar 5 unidades internacionales de una ampolla. Recordemos que la ampolla, su presentación comercial es de 20 unidades internacionales por mililitro. Tomamos 0,5, la dividimos por el peso, la dividimos por 1440 y vamos a obtener finalmente la cantidad de dosis a administrar por una bomba de infusión continua a 1 mililitro hora. ¿Sí? Finalmente, vamos a conversar un poquito de algunos conceptos importantes a la hora de trabajar con este tipo de drogas sinotrópicas, que es, siempre deben ser administradas por accesos seguros. Siempre hay que considerar concentraciones para accesos venoso periféricos o centrales. Sabemos muy bien que hay determinadas drogas sinotrópicas, como por ejemplo la vasopresina, que no deben ser administradas por accesos periféricos. Otras, por ejemplo la dopamina, pueden ser administradas por accesos venosos periféricos, pero a una determinada concentración, así como la adrenalina o la dobuta. Y otras que son drogas bastante nobles en cuanto a su potencial de poder generar lesiones a nivel del endotelio vascular, que es la milrenona, que puede ser administrada por acceso venoso periférico sin ningún tipo de problema. Muy bien, es importante también tratar todas aquellas causas subyacentes antes de titular la dosis de los sinotrópicos. Es decir, nosotros no debemos modificar de forma intuitiva las dosis de los sinotrópicos, tanto por aumento como por defecto, sin tratar o sin evaluar cuáles pueden ser las causas, por ejemplo, de esa hipotensión que está cursando el niño, ¿sí? En ese caso, antes de aumentar una droga inotrópica, nosotros deberíamos considerar cuál es el estado de precarga del niño, valores de PVC, el estado de sedación, que también puede ser un factor influyente para el estado hemodinámico y cardiovascular y que puede determinar la clínica del mismo, el trazado eléctrico del electrocardiograma, el estado metabólico a partir de la gasometría y demás. Por eso, antes, ¿sí? La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿por qué debo aumentar esa droga inotrópica? ¿Sí? Y si es necesario realmente hacerlo, y si el aumento de esa droga va de la mano con la condición clínica integral del niño. Obviamente conocer todos aquellos efectos cardiovasculares beneficiosos y también efectos adversos de las drogas. Establecer objetivos claros o objetivos clínicos claros, ¿sí? En cuanto a parámetros, generar un reconocimiento integral, es decir, establecer cuál es mi objetivo de tensión arterial media, cuál es mi objetivo de tensión arterial diastólica, cuál es mi objetivo de saturación venosa, ácido láctico, monitoreo, examen físico, presión venosa central y demás. Todo esto, ¿por qué? Porque todo el equipo de salud, ¿sí? Todos los turnos, todos aquellos profesionales que van a encargarse del cuidado del niño, deben conocer de forma específica qué es lo que necesitamos alcanzar, o mejor dicho, qué es lo que el niño necesita alcanzar para poder satisfacer sus demandas hemodinámicas y cardiovasculares. Obviamente, de recomendación establecer sitio seguro para la preparación de estas drogas de alto riesgo, ¿sí? Lugares en donde nosotros podamos establecer cierto grado de concentración sin interrupciones, cosas que ya sabemos en cuanto al concepto de atención segura de nuestros pacientes, establecer normas y condiciones ideales para disminuir el margen de error, es decir, generar protocolos, generar normas, que esas normas y esos protocolos estén disponibles, ¿sí? No me sirve de nada generar protocolos escritos e impresos y que no sean accesibles para nuestros enfermeros o médicos o farmacéuticos, que nuestro vademecum no sea accesible, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder disipar dudas si es que la tenemos de forma rápida y precisa.
Generar conductas estandarizadas en cuanto a disminuir el margen de error, por ejemplo, el doble chequeo. Eso es una práctica muy utilizada en nuestro servicio, ya sea en drogas sinotrópicas o en cualquier otro tipo de drogas de alto riesgo, como por ejemplo anticoagulantes, sedantes y demás. Educar, obviamente, y brindar accesibilidad a la información. Educar y entrenar es algo que a veces por cuestiones de tiempo y dinámica de trabajo queda en un segundo plano, pero es muy importante volver a retomar, a refrescar, a reconsiderar cuáles son las prácticas que realizamos, por qué las realizamos y si realmente eso que estamos haciendo de forma reflexiva es la mejor práctica posible que podemos establecer. Obviamente, normatizar indicaciones médicas en base a la población de trabajo que tenemos. Muchas veces los protocolos están determinados para disminuir la cantidad de cálculos que se deban hacer en relación a rangos de peso. Es decir, podríamos establecer protocolos de indicaciones de drogas de forma automática, pudiendo indicar o preparar drogas para pacientes de 5 a 10 kilos, de 10 a 15 y de 15 a 20, ¿sí? Teniendo solamente que cargar una determinada cantidad de droga de la presentación comercial y diluirla siempre en la misma cantidad de solvente para que lo único que tengamos que modificar nosotros en relación a la cantidad de miligramos o de gamma kilominuto a administrar al paciente sea a partir de la modificación de un ritmo de infusión y no de estar constantemente diluyendo y rediluyendo una presentación comercial. Obviamente, la dosis ideal de inotrópico es la mínima indispensable, ¿sí? No debemos perder ese respeto a las drogas cardiovasculares, más allá de que la manejemos de forma habitual y que para nosotros sea una práctica rutinaria. Siempre, pero siempre recordar que el paciente es el paciente, no es ni una bomba de infusión, ni un monitor multiparamétrico, ni un respirador, ni una bomba de ECMO. El paciente es la fuente principal de información y de cuidado, ¿sí? Nuestro objetivo principal y final es el bienestar del niño y no debemos olvidarnos de la evaluación física, la evaluación del estado clínico del paciente, evaluar perfusión periférica, evaluar variables relacionadas a pulsos periféricos, relleno capilar, estado de conciencia y demás. No es solamente hablar de drogas y de hablar de términos relacionados a gamma kilominuto o de mililitros hora. Brindar cuidados específicos, obviamente, a todos aquellos tejidos que estén de alguna forma sufriendo en relación a la administración de estos fármacos. Brindar cuidado, ¿sí? A nivel tegumentario y a nivel cutáneo, en donde nosotros podríamos con pequeños detalles poder hacer la diferencia, ya que sabemos que estas drogas a dosis altas pueden generar grandes, pero grandes lesiones a nivel de extremidades, sobre todo a nivel digital. Y finalmente, esto es algo que es una práctica que hoy, en nuestra época, se da por sentado, que la verdad que está muy difundido y muy bien respetado, pero nunca, nunca nos olvidemos de trabajar de forma clara, de trabajar de forma ordenada y armoniosa, identificar soluciones, concentraciones, ritmos de infusión, guías, bombas y demás. Como enfermeros, la verdad que es sumamente importante no solamente ser un hábil conocedor de drogas, de dosis de drogas, de accesos o de aspectos técnicos, sino que es sumamente importante poder considerar al paciente de forma integral, trabajar con las herramientas y los dispositivos tecnológicos, pero también poder
generar ese contacto en la terapia intensiva, con la clínica, con el evaluar, con acercarnos, con tocar, con educar a la familia. A veces cuestiones que por la vorágine del trabajo quedan relegadas, pero que la verdad que hacen realmente la diferencia con un trabajo que puede ser bastante sencillo. Así que por el momento eso es todo. Vamos a dar espacio a las preguntas si es que existen y les voy a agradecer por la atención. Muchas Hola, gracias, Ale. hola Ale, Hola, ¿qué muchas tal? gracias. No, por Ya nada. acá tu club de fans te está mandando felicitaciones y hay un par de preguntas que te están Bien, haciendo. gracias. La primera es, quería consultar por te la leo tal cual. Quería consultar por la estabilidad de los sinotrópicos, si se cambian cada 12 o duran 24 horas. Bien. Bueno, la verdad que está estudiado, ¿sí?, que la estabilidad de los agentes sinotrópicos, esto obviamente va a depender de cada una de las drogas, a temperatura ambiente, es decir, a temperaturas controladas, con niveles de temperatura y humedad relativamente controlados y estables, pueden durar alrededor de 24 horas, ¿sí? En nuestro servicio, en el Hospital Garrahan, por recomendación de nuestra farmacia, lo que nosotros hacemos es cambiar las drogas de infusión continua cada 24 horas para que éstas no pierdan estabilidad ni efecto terapéutico. ¿Sí? Pero eso siempre deben consultarlo con sus servicios de vigilancia farmacológica y de manejo de drogas. Preguntan si son necesarias las guías fotosensibles para su administración continua. Bien, no, salvo que el laboratorio que las fabrica recomiende su utilización. Hay algunas que son de público conocimiento, por ejemplo el nitroprusiato, que no es una droga inotrópica, pero sí vasoactiva, es una droga vasodilatadora, debe administrarse obligatoriamente con una guía de protección de luz, una fotosensible, para que no pierda estabilidad la droga. Muy bien. Acá, Ale, también preguntan si la dilución es en destroza o solución fisiológica y por qué. Ya vos habías aclarado que da en destroza al 5, pero Sí, bueno, preguntan la sí. justificación. Bien. Todas estas drogas de las que estuvimos hablando, dopamina, dobuta, adrena, noradrena, milri y vasopresina, pueden ser diluidas sin ningún tipo de problema en cualquiera de los dos solventes, tanto solución fisiológica como destroza. Por convención, nosotros lo hacemos en dextrosa por una cuestión de obtener los máximos beneficios. Si por alguna cuestión el paciente, supongamos, tenga algún tipo de dificultad o alteración en el manejo o algún desorden metabólico que le impida regular su cuestión glucémica, puede ser utilizada o diluida en solución fisiológica. Pero sí, puede ser utilizada en cualquiera de los dos solventes, o sea, no es obligatorio. No interaccionan y no está contraindicado que, por ejemplo, la adrenalina sea diluida en solución fisiológica. ¿Sí? Otra de las cuestiones también, quizás a conversar, es que existen otro tipo de efectos relacionados a la administración desmedida de solución fisiológica, como por ejemplo la hiponatremia dilucional, administrándola de forma prolongada. ¿Sí? Sabemos muy bien que el cloruro de sodio, la solución fisiológica al 0,9%, es una droga isotónica, ¿sí? Es decir, tiene menos cantidad de osmoles que el plasma fisiológico del paciente, lo cual puede generar cierta alteración en la regulación del sodio. Así que nosotros, por lo menos en nuestra institución, por convención o por normativa, ¿sí?, por práctica habitual, reconstituimos, o mejor dicho, preparamos nuestras soluciones en dextrosa al 5%. Bueno, acá hay una que si querés la contestamos de acá, si se puede dar
administrar las drogas a través de las nutriciones parenterales totales o no afecta. Siempre la nutrición parenteral total va en un acceso independiente, porque por una cuestión infectológica, no ya de efectos de las drogas, ¿sí? Igual hay algunos componentes de la nutrición que pueden obstaculizar el efecto del inotrópico, entonces, como el calcio, por ejemplo. Entonces, No es lo ideal. no es lo ideal. Si no tenemos otra opción, bueno, y vamos viendo lo que dijo Alejandro de la dosis efecto la dosis respuesta de los inotrópicos. Acá no entiendo mucho, Nélida, qué querés preguntar, que dice doblar el plan está mal por homogeneidad. No sé traducir la pregunta, no sé si vos, Ale, le entendés. A ver, la busco. Doblar el plan está mal por la homogeneidad. No, pero no hace pregunta, esta es una afirmación. No sé, no lo puedo. Bueno, no sé si podría reformularla, la podríamos contestar. Sí. ¿Qué más? No sé si alguna otra. Preguntan si se puede administrar con otras soluciones. Sí, eso va a depender mucho de la disponibilidad de acceso de nuestros pacientes. Habitualmente las drogas inotrópicas pueden administrarse en simultáneo, por un mismo lumen, si es que se respetan ciertos cuidados infectológicos y de velocidad de infusión del paciente. Obviamente no vamos a administrar una solución, ¿sí?, en ritmos de infusión elevados, más allá de los 5 mililitros hora con drogas inotrópicas, ¿sí? Y obviamente Bien, no vamos a Ale, administrar todas aquellas drogas un que poco puedan... de. Sí, dígame. Acá hay una, pero que es un poquito de la polivalente, porque es Ujú. raro que ustedes tengan diabetes Sí. de tipo ¿Me pueden 1. ayudar ustedes? Sí, En la polivalente sí tenemos muchas diabetes de tipo 1 y en realidad todas las drogas en este tipo de pacientes se diluyen en fisiológicos. Si tenemos exactamente. la opción de cualquiera de las diluciones, obviamente en un paciente diabético elegimos el fisiológico. ¿Tá? Exactamente. Eh, Creo que nada más. No Nada hay más más, por ahí una de preguntas. sí. La Ah, prostaglandina, ¿qué pero vida eso, media tiene en infusión continua? Bueno, sí, la prostaglandina, obviamente la vida media va a depender mucho de la capacidad de excreción metabólica del paciente. Sabemos que la próstata, su mecanismo de excreción es a partir de la vía urinaria, pero según la farmacodinamia, se podría establecer que la prostaglandina tiene una vida media alrededor de 5 minutos, ¿sí? 2 a 5 minutos es la vida media que tiene la prostaglandina en cuanto a su efecto terapéutico para luego ser excretada a nivel urinario. Por bueno, ejemplo, acá era, Nélida, ahí aclaró la pregunta. El tema de las ¿La podés cosas. leer, Ale? sí, por ejemplo, adrenalina, si el plan en total es 12 mililitros y nos llega a 24 horas por la guía, sí duplico el plan, no hay problema, o sí por la homogeneidad. Esa es una muy buena pregunta. Bien, nosotros habitualmente, digamos, siguiendo esta fórmula por la que habíamos conversado anteriormente, la adrenalina siempre la preparamos a 100. Sabemos muy bien que en bombas de jeringa o empuja jeringa, la capacidad que tiene la jeringa para albergar una solución es de 50 a 60 mililitros, y esa es su capacidad total. No hay jeringas, por lo menos disponibles, que nosotros manejemos de 100 mililitros. Lo que nosotros solemos hacer es preparar la mitad de dosis, es decir, si nuestra dosis es 5 miligramos hasta 100, lo que podríamos hacer es preparar 2,5 hasta 50 y administrarla por bomba de jeringa, así de forma segura. Acá la pregunta es todo lo contrario. Si nosotros tenemos una solución que consideramos que no va a llegar por la cantidad de solvente que tenemos a las 24 horas, ¿podríamos prepararla al doble? Bien. Sí, la respuesta es sí. Podríamos preparar al doble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma cantidad de solvente y la misma cantidad de droga en una misma solución. Si bien no tengo un estudio que pueda sustentar el enunciado que les estoy mencionando, nuestro servicio de farmacia, por lo menos en el Hospital Garrahan, en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares,
recomienda y avala la preparación de la droga al doble, ¿sí? Siempre manteniendo una misma concentración, ¿sí? Si mi solución es 3 miligramos hasta 100, y considero que esa solución no va a alcanzar para poder cubrir 24 horas de tratamiento al paciente, podríamos preparar 6 miligramos hasta 200, ¿sí? Eso dependiendo de la disponibilidad de la droga, los costos y obviamente por dónde va a ser administrada, qué tipo de drogas van a ser administradas en paralelo y por el mismo volumen y demás. Pero no habría ningún tipo de inconveniente. De hecho, no tenemos en la práctica diaria eventos adversos relacionados a esa práctica. Bueno, Ale, la última que contestamos, porque ya se nos terminó el tiempo. Si utilizamos pseudoanalgesia con infusión continua en conjunto con los inotrópicos, Muy buena por el pregunta. mismo lumen, ¿no? Sí, la utilizamos. La pregunta es de Yasmín. Sí. Janina, Yasmín. Yasmín, sí, Yasmín. Utilizamos pseudoanalgesia en infusión continua, en conjunto, en paralelo con inotrópicos, siempre y cuando corroborando la tabla de interacciones entre drogas, ¿sí? Con eso hay que ser muy cuidadosos, pero muy bien sabemos que en la práctica algunos opioides, por ejemplo, fentanilo, morfina, se pueden administrar de forma segura con otros agentes, ¿sí? De otro grupo de drogas, por ejemplo, adrenalina o dopamina o milrinona, sin tener ningún tipo de efecto nulo hacia la otra droga. Bien, lo importante es tener identificados los accesos y no administrar por ninguno de esos accesos donde está pasando la droga y no, las drogas inotrópicas, ningún push, porque si uno no está Exacto. empujando la Y droga en forma de push. Y acuérdense que es dosis-efecto, entonces automáticamente va a producir un efecto en el paciente, ¿sí? Adverso en este caso. Bueno, exacto. Ale, acá todo el mundo te agradece un montonazo y te felicita, nosotros también desde acá, un abrazo gigante desde acá, desde el hospital, y muchas gracias por tu presentación y por compartir los conocimientos. No, bueno, muchas Bueno, gracias a muchas ustedes gracias, por la Ale. presentación. Si quieren, después les pueden facilitar mi correo por cualquier duda que no hayamos podido despejar ahora durante la presentación. Bueno, Así bueno, que lo bueno, gracias Gladys, que gracias Gaby y Gracias, gracias a Ale, a todos vos. los que estuvieron del otro lado por la atención y la amabilidad. Lo que sí quiero, ya esto fuera de la... hay alguien que preguntó si nosotros certificamos. Estos son encuentros de compartir experiencias y contar la nuestra, digamos, no son cursos de capacitación. Por supuesto, tenemos que estudiar y actualizarnos para poder compartirlo, pero bueno, no es un curso de capacitación por el que preguntaba por la certificación. Les agradecemos un montonazo a todos, gracias, bueno, de todo el interior.